quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Así es, Padre amado, en esta mañana, Papito Dios, Papito amado, te damos gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de tus hijos. Gracias, Padre amado, porque tú eres lento para la ira, grande en misericordia. Y no hay más otro como tú, solo tú eres digno, Señor, de adoración y de alabarte, y que tu nombre sea reconocido al norte, al sur, al oriente y al occidente. En esta mañana hemos orado en tu precioso nombre y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Oh sí, Señor, Papito Dios, Papito amado, Señor, en esta mañana nos colocamos delante de ti, Señor, una vez más, con un corazón contrito y humillado, Padre amado. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú has sido luz en nuestro camino, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, porque solo tú eres digno de alabación y de adoración. Amén y amén.
Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantarle con salmos, hablar de todas sus maravillas. Oh sí, Señor, papito Dios, papito amado, Señor, en esta mañana, Señor, te queremos dar las gracias, Señor, Padre bendito, porque has colocado, Señor, una casa sacerdotal en esta ciudad, Señor. Gracias porque has tenido misericordia con nosotros. Señor, en esta mañana, Señor, te damos las gracias, Señor, por la apóstol Ruth, el apóstol Álvaro, Señor, Padre bendito. En esta mañana te damos gracias, Señor, Padre amado, por nuestros pastores que has colocado, Señor, mi pastor Germán, mi pastora Cristina, sus hijas, Señor. Padre amado, te pido que los sigas bendiciendo, Señor, Padre amado, porque ellos han sido, Señor, un canal entre tú y nosotros, Señor, para seguirnos edificando, Señor, creciendo en la fe, Señor, y poder dar testimonio de todas tus maravillas, Señor. Porque tú, Señor, por medio de tu palabra, Señor, nos permite, Señor, que sigamos viviendo por fe y no por vista. En esta mañana, papito Dios, papito amado, te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea derramada, Señor, Padre bendito, en esa tierra fértil, Señor, Padre amado. En esta mañana hemos orado, Padre amado, en tu precioso nombre, Señor, y esperamos que nuestras oraciones, Señor, lleguen con olor grato a ti, Señor, Padre amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versos del 1 al 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y los milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, estamos bendiciendo y glorificando tu nombre. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra en el nombre glorioso de Jesús. Dice entonces Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versos del 1 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Bueno, en este pasaje del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, habla de la ocasión en la cual el Señor Jesús volvió a su tierra, a su tierra natal, a Nazaret, donde había nacido, y ahí en Nazaret pues estaba su familia estaba la casa paterna, ¿sí? Compuesta por José, por María,
por sus hermanos y por sus hermanas, y como en toda persona y en toda familia, pues habían conocidos, los vecinos, los del barrio, los parientes de diferente grado de consanguinidad, primos, tíos, muy seguramente, lo normal, completamente lo normal de cualquier ser humano. Sin embargo, miramos que el Señor en este momento ya estaba desarrollando su ministerio, y aunque estaba entre sus parientes cercanos y sus amigos, no por eso dejó de cumplir las funciones que el Señor le había encargado, que el Padre le había encargado. Por eso, el día de reposo se dirigió a la sinagoga y pues allá habló, interactuó con las personas, se movió el poder de Dios a favor de las personas, hubo sanidades, liberaciones y por sobre todo la enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios, fue abundante, como lo encontramos en los labios del Señor Jesús, que Él abría su boca y era para enseñar las cosas que muchas estaban secretas, que estaban escondidas para el pueblo de Israel, pero que Él poco a poco las fue dando a conocer, las fue revelando. El conocimiento de Dios paulatinamente el Señor Jesucristo lo fue revelando. Y por supuesto, pues si a través del Señor Jesús hubo milagros, hubo sanidades, liberaciones, eso no podía pasar desapercibido. Y la gente, dice aquí, oyéndolo se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Las personas, los familiares del Señor Jesús, sus vecinos, sus coterráneos estaban pues en un estado de perplejidad, podríamos decir, por todo lo que sucedía a través del Señor Jesús. Si hablaba, hablaba con autoridad; si hablaba, hablaba con poder; si enseñaba, pues enseñaba verdades espirituales, lo hacía con gracia; si sanaba, pues hacía unas sanidades extraordinarias, aunque hay que hacer una salvedad. Fueron pocos los milagros que el Señor Jesús pudo hacer en Nazaret. ¿Por qué? Por la incredulidad de las personas. La incredulidad de las personas impidió que el poder de Dios se manifestara abiertamente, floridamente, a través del Señor Jesús. Y ya que tocamos el tema acerca de la incredulidad de las personas de Nazaret, paisanas del Señor Jesús, pues hay que traer a colación algo que el Señor nos permitió compartir el día de ayer en el devocional. Decíamos, o dice la palabra de Dios, que en Juan 3:16, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que está en, 1 Corintios 3:16, el Espíritu de Dios que está en nosotros tiene como función convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces veíamos que nosotros, por medio de la fe, le permitimos al Espíritu Santo habitar en nosotros, y que una de las funciones y uno de los propósitos del Espíritu Santo al habitar en nosotros es convencernos. ¿Convencernos para qué? Para que podamos creer bien, para que podamos ser edificados a partir de nuestra fe, ser edificados a partir de la palabra de Dios. Entonces, como vemos, estas personas en Nazaret, por causa de la incredulidad, muy seguramente no estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía habitar con libertad, con plenitud en esta gente de Nazaret,
y pues tampoco los convencía. Por eso mire, qué tremendo. Ellos mismos reconocen, ¿sí? Dice, oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y qué milagros son estos que son hechos por su mano? O sea, esta gente, como lo decíamos, estaba muy, muy aterrada de todo lo que sucedía por y en torno al Señor Jesucristo. Sin embargo, no creyeron. Mire, y alguien diría, uy, pero si a mí me hubiera hablado el mismo Señor Jesucristo, si yo hubiera estado ahí presente en Nazaret, facilito hubiera creído, me hubiera entregado de todo corazón, me hubiera rendido de todo corazón al Señor Jesús. ¿Cómo es que estas personas, con el mismísimo Dios encarnado delante de ellos, no se postraron en adoración, en reconocimiento, en reverencia al Señor Jesús? Porque la incredulidad no permitía que el Espíritu Santo habite en ellos, y como no habitaba en ellos, entonces no tenían quien los convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Listo? Por eso la incredulidad no es buena. La incredulidad en los seres humanos impide que el Espíritu Santo habite en nosotros, y si el Espíritu Santo de Dios no habita en nosotros, no nos habla. Y nos quedamos con esa terrible carencia. Y aquí dice, miren, la Nueva Traducción Viviente, que también leímos, dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en el Señor Jesús. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué era que los ofendía? Las enseñanzas que hablaba, enseñanzas que aún a unos soldados que enviaron los fariseos, los escribas, los fariseos y los sacerdotes, en una ocasión enviaron unos soldados para que vayan a aprender al Señor Jesús, a capturarlo. Y los soldados fueron con ese propósito y llegaron y oyeron la enseñanza del Señor Jesucristo y vieron algunos milagros, y no se atrevieron a poner la mano en el Señor Jesucristo, y volvieron donde quienes los habían enviado y le dijeron, nadie antes ha hablado así como ha hablado este hombre. ¿Listo? O sea, ellos entendieron que el Señor Jesús no era cualquiera, no era cualquier hablantinoso, no era cualquier charlatán de ninguna manera. Ellos reconocían que el Señor Jesús era alguien muy, muy especial, y veían que la intervención de Dios en la vida del Señor Jesucristo era tremenda, y eso está muy bien. ¿Listo? Y esa fue la gran carencia de estas personas de Nazaret, y que el Señor Jesucristo les reprochó. ¿Listo? Miremos por favor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 31. Dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla las cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Miren, estas personas de Nazaret, su familia, sus paisanos, no pudieron reconocer que el Señor Jesucristo venía de arriba, que el Señor Jesucristo venía del cielo y estaba por encima de todos. Por eso al Señor Jesucristo, o en contra del Señor Jesucristo, se confabularon los principales sacerdotes, los escribas, los doctores en la ley. Y ninguno de ellos se pudo sostener con argumentos delante del Señor Jesús, ninguno. Y en las muchas ocasiones que intentaron sorprenderlo con alguna palabra errónea del Señor Jesús, se quedaron con las ganas. Antes ellos fueron sorprendidos. ¿Listo? ¿Y por qué eso? Porque el Señor Jesús
por supuesto, como no era de esta tierra, sino que venía del cielo, tenía una sabiduría, tenía un poder que no era terrenal, una sabiduría y un poder que estaban por encima y están, por supuesto, de todo poder y de toda sabiduría terrenal. ¿Listo? Por eso aquí en Juan 3:31 el Señor Jesús se expresa así: el que viene de arriba está por encima de todos. Sus hermanos, sus paisanos en Nazaret, por incrédulos, no se dieron cuenta de eso. Hubiera sido bueno que se den cuenta de eso. ¿Listo? No entendieron que el que viene del cielo está por encima de todos. Miremos lo que dice en el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan en el verso 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: una noche Nicodemo fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Mire, Nicodemo era uno de los principales sacerdotes, era un hombre experto en la ley de Moisés, con muchísimo conocimiento del Antiguo Testamento y que se suponía que tenía un gran y profundo conocimiento de Dios, pero ya hemos visto en otras ocasiones cuán ignorante, digámoslo así, ignorante era Nicodemo delante del Señor Jesús. La sabiduría que tenía Nicodemo era una sabiduría terrenal. El nivel de sabiduría que tenía Nicodemo era terrenal. De poder, pues la Biblia no nos dice que Nicodemo haya hecho ningún milagro, ni liberaciones, ni señales, ni prodigios. ¿Listo? Entonces, en el caso de Nicodemo, pues él por lo menos no fue tan incrédulo, y a Nicodemo el Espíritu Santo de Dios ya lo había convencido que Dios lo había enviado para enseñarles. ¿Y por qué estaba convencido de eso Nicodemo? Por las señales milagrosas que el Señor Jesús hacía y que daban fe o testimonio de que Dios estaba en el Señor Jesús. Ahora bien, estos versos los hemos trajinado en otras ocasiones porque son muy importantes, pero hay algo que es muy importante en estos versos que leímos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y es que en nosotros se debe ver, se debe verificar la obra de Dios. En nuestra vida de fe, las personas que nos conozcan, aún nosotros mismos, debemos reconocer que estamos bajo la influencia de alguien que no es de esta tierra, de alguien que vino de arriba. En nuestra vida se debe ver el reflejo fidedigno, inequívoco, de que en nosotros suceden unas cosas, otras cosas no suceden, pero que en conjunto todas esas cosas o señales, llamémosle señales, nos hacen entender a nosotros y a los otros que estamos bajo la influencia de una persona, en este caso el Señor Jesús, que no es de esta tierra. ¿Listo? Personalmente yo creo que Dios está conmigo. ¿Por qué? Por tanta señal que yo puedo ver. Es que ya son, en este año cumplí 30 años de creyente. Y cada día hay señales bonitas, extraordinarias, de que el Señor está en mi vida y veo cosas que no tienen explicación a través de la razón humana, que uno dice, no, si es que yo no estoy bajo la influencia de un hombre, es que si yo estuviera bajo la influencia de un hombre, ese hombre, por ejemplo, ya estuviera muy mayor,
tendría que ser mayor que mi persona. ¿Listo? Debería estar en este momento anciano prácticamente. Por la edad que yo tengo, por los años que llevo de creyente. Y mire que he vivido, primero viví en Manizales, luego acá, y he interactuado con diferentes personas. O sea, ¿a qué quiero llegar? A que no estoy bajo un liderazgo humano. ¿Listo? A que la influencia que tengo no es una influencia humana. Yo sí estoy, por supuesto, bajo las autoridades humanas que Dios ha delegado desde que me convertí hasta la fecha. Pero en el trasfondo hay una influencia espiritual que viene de arriba, que no es terrenal, sino que viene de arriba. Y como viene de arriba, tiene el poder y tiene la autoridad para hacer en mi vida y diferente tipo de señales. Y eso, como le digo, se debe ver. Miremos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 68 al 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire esta declaración de Pedro, tan tremenda, tan certera, tan verdadera. Le está diciendo: Señor, ¿a quién iremos? ¿Por qué? Porque el Señor les hizo ese cuestionamiento. ¿Y ustedes qué? ¿También se van a ir como se están yendo los otros? Juan 6, verso 66. Ustedes también se van, y entonces ahí interviene Pedro y le dice: ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y mire lo que dice: y nosotros hemos creído. Subraye ese: nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo importante de la fe, de la práctica de la fe. Cuando nosotros creemos, poco a poco vamos entendiendo y conociendo que efectivamente estamos bajo la influencia del Hijo de Dios, que efectivamente estamos bajo la influencia de uno que vino de arriba, de uno que no viene y que no está influenciando nuestra vida con un poder natural ni con un poder terrenal, ni con una doctrina terrenal. Nosotros estamos bajo la influencia de uno que vino de arriba, con un poder, con una autoridad, no de hombre ni por hombre, sino recibida en el cielo, y con una doctrina que viene desde el cielo, que tiene su origen en el cielo. Por eso es que la vida de fe es tan bonita, y eso nosotros todos los días lo hemos dicho, y yo lo digo con mucha frecuencia. Todos los días le damos gracias al Señor por permitirnos hacer parte de su iglesia, por haberse presentado a nuestra vida con toda la misericordia. Todos los días le damos gracias a Dios por habernos salvado, ¿sí? Y por haber mostrado su fidelidad de forma tan patética en nosotros, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha sustentado, cómo nos ha consolado, cómo nos ha fortalecido, cómo se ha glorificado, cómo ha hecho obras poderosas. Mire, cuando he tenido la oportunidad de conversar con alguien, el Señor me trae a memoria todas las señales, o algunas, no todas, las señales que Dios ha hecho en mi vida. Como dijo Nabucodonosor, conviene que yo declare las cosas poderosas que Dios ha hecho en mi vida. Cuando he declarado lo que Dios ha hecho en mi vida, las experiencias
me demoro horas, no es cuestión de minutos, horas, contando testimonios, señales, milagros, prodigios, hechas con el poder que viene de lo alto. Con el poder que viene de lo alto. Noten, mire, usted creo que es consciente, nosotros no tenemos nadie quien nos sustente. La Iglesia de Cristo, el ministerio, no es un partido político en donde nosotros estemos trabajando políticamente, haciendo clientelismo para recibir una remuneración, unas dádivas de algún político, de algún partido, ni de oposición, ni de gobierno. Nosotros estamos sirviendo al Señor Jesucristo y ha sido el Señor Jesucristo el que nos sustenta, nos ha sustentado y nos sustentará. Ustedes no se habían convertido, mis queriditos hermanitos, y ya el Señor nos estaba sustentando. Y esto lo digo pues porque hay que decirlo, porque alguien dirá, no, pero es que yo soy la columna financiera del ministerio de los pastores. No, querido hermanito, la columna financiera del ministerio nuestro ha sido y será nuestro Señor Jesucristo. Y póngale atención, y lo puedo decir así, la bendición económica, el sustento económico de quien les habla y su familia y su ministerio está en nuestras manos. Hace muchos años, el Señor me dijo, el Espíritu Santo me habló aquí al oído como suele hacerlo, en el altar de Dios, en una iglesia que se llama Maranata, o se llamaba Maranata. Me dijo, abre tu mano para dar. Y yo la abrí y di. Entregué mis tributos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y me dijo, déjala abierta para recibir. Y he recibido del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Listo, entonces nadie, por favor, vaya a decir que es que, mejor dicho, si no es por mí, si yo me voy, la iglesia del pastor, el pastor no va a tener cómo. No. Tranquilo, no se preocupe. Mi querido hermanito, con esto lo hago para enseñanza, porque debe ser así. ¿Sabe por qué lo digo? Porque estoy hablando o estamos hablando del poder que se debe manifestar en nosotros, poder que viene de lo alto. ¿Listo? Esto se lo enseño para que usted vea y entienda que yo no tengo aquí quien me financie. Sin embargo, es mejor. ¿Qué tal? ¿Qué tal que yo tuviera que estar detrás de un hombre para que me dé dinero? ¡Qué horrible! ¿Qué situación tan desafortunada esa? No, yo estoy detrás del Señor, sí. No para que me dé dinero. El dinero es lo de menos. Sino para conocerlo, para servirlo, para adorarlo, para estar en su voluntad. Escuche, por favor, para agradarlo. ¿Listo? Mire lo que dice. Hechos capítulo 4, versos 12 y 13 en la Nueva Versión Internacional. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Lo primero para destacar, que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
entregado a los hombres en el cual los hombres podamos proclamar nuestra salvación. No lo hay. Yo no puedo decir que, a ver, un nombre, ¿en quién, por favor? Es que no, ni se me ocurre. Donald Trump, iba a decir, pero me acordé que Donald Trump ya no está, está Joe Biden. Otro, ¿quién? Es que no hay quién, no hay otro nombre. A ver, Netanyahu ya no está. Primer ministro de Israel, Benjamín, no está. Ya terminó su periodo. La verdad no sé quién esté ahorita, no recuerdo el nombre. Iván Duque. Iván Duque es menor que mi persona. ¿Listo? Lo único que yo puedo decir con respecto al señor Iván Duque, presidente de la República, es que el Señor lo ayude y le dé sabiduría. Porque eso es lo que manda la Escritura. No hay. Mi mamá, por ejemplo, cumplió 23 años de fallecida. Mi papá cumplió 25 años de fallecido. Entonces, ¿en quién, por favor? ¿En qué nombre? Pero por eso dice, hay un nombre. Porque no hay, dice así mejor, de hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Sí hay un nombre en el cual, o bajo el cielo, en el cual usted y yo podemos ser salvos, obtener salvación y vida eterna. Y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No hay más. Salvación y vida eterna solamente provee ese nombre. Y continúa diciendo, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran sin estudios ni preparación, los gobernantes eran conscientes, mire, estos no fueron a la escuela, estos no tenían preparación. Pedro y Juan eran pescadores artesanales, no era una pesca industrializada, no eran dueños de barcos, no eran empresarios de la pesca, no era la pesca artesanal la que se hace con las redes. ¿Y cuántas veces pasaron en vela y no lograron pescar nada? ¿Listo? Pero cuando los gobernantes vieron la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Reconocieron que habían estado con Jesús y que estaban con una influencia que no es de la tierra, sino que es del cielo, que no es terrenal. Estaban bajo la influencia de un poder que no era terrenal, sino celestial. ¿Listo? Ahora bien, en nosotros, por favor, esto yo lo he enseñado muchas veces, se debe notar que estamos bajo la influencia de un poder que no es terrenal, sino celestial, que viene de arriba, que es superior que todos, porque viene del cielo. Eso se debe ver. Ahora, necesario, importantísimo, imprescindible, para que se pueda ver la constancia en la profesión de fe. Si uno quiere que el poder de Dios se vea en su vida, uno tiene que ser radical, hermano. Y uno no puede ser, perdóneme lo que le voy a decir, esta palabra no la uso hace meses, mucho tiempo. Uno no puede ser un tibio. ¿Listo? Uno tiene que ser un hombre consagrado, dedicado, que busque y permanezca en el fuego de Dios y que dependa del Espíritu Santo de Dios. Que si el Espíritu Santo no obra, mejor dicho, el individuo, el sujeto queda en el aire. Lo bueno es que cuando nosotros
le apostamos, digámoslo así, todo al Señor Jesús, todo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos responde, no nos deja avergonzados. Y esto es bien importante. Cuando le digo consagrado, dedicado, constante, haga de cuenta, es como los jugadores. Hay personas aficionadas, dadas al juego, sí, que ellos apuestan. En las carreras, por ejemplo, no sé si hasta ahora en las carreras de caballos, ellos apostaban a un caballo, al mejor le apostaban tanto, un porcentaje de lo que tenían, al otro le apostaban otro, y a otro le apostaban otro tanto, otra cantidad. ¿Listo? Y a veces ganaban por uno o por otro, como también perdían por uno o por otro perdían. ¿Listo? Con el Señor no es así. Si usted quiere ver el poder de Dios, si usted quiere que las personas digan definitivamente en estos no hay mayor preparación, pero algo es evidente, que están bajo la influencia de un poder que no es de esta tierra. Si usted quiere que las personas hablen así, se refieran así de usted, usted tiene que apostarle todo al Señor, completico. Todo lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted puede, lo que usted quiere, lo que usted siente, lo que usted piensa, póngalo en las manos del Señor. Apuéstele al Señor y espere. Que eso no es soplar y hacer botellas. Y sosténgase ahí, sosténgase ahí, sosténgase. Y va a ver que el Señor le empieza a responder, y usted empieza a ganar y a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. ¿Listo? A ganar las diferentes apuestas. Por ejemplo, yo eso lo entendí hace muchos años. Yo me metí con el Señor, yo necesitaba que me vaya bien en la universidad, le aposté al Señor. Nunca dije, no, yo no voy porque tengo que estudiar. Miren, tercer semestre, cuando yo estaba en tercer semestre, hubo una actividad en la iglesia que nos llamaron a los que íbamos a participar todos los días, a partir de las 4 de la tarde, para unos ensayos que iban hasta las 9:30, a veces 10 de la noche. Yo llegaba a residencias, vivía en esa época universitarias, cansado, no había alcanzado a cenar, no vivía en mi casa, a veces me tocaba una gaseosa y un pan y listo. Y a esas horas, a estudiar, ponerme a estudiar. 3, 4 de la mañana, a veces pasar derecho. ¿Listo? Pero yo no dije, me voy a apartar y no voy a servir y con la disculpa del estudio. Todo le aposté. Excelente. Tercer semestre, lo recuerdo, mire. Fui prácticamente a presentar el examen final de fisiología con la maleta. No necesitaba una buena calificación. Ya le había apostado todo al Señor. La suerte estaba echada, estaba a mi favor. Terminé el examen y me vine a vacaciones a descansar. En la parte económica, financiera, yo les he contado cuando empecé con el negocio que el Señor me dio. La primer venta, que eso fue como de 8 o 10 bolsos de cuero que vendí, liquidé, me quedaron a pagar como en primera cuota a los 15 días, la otra cuota a los otros 15, liquidé las ganancias, tenga Señor lo que le pertenece, apostándole todo al Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? En la parte de relaciones interpersonales, lo mismo. La palabra de Dios dice que no me una en yugo desigual. Quieto ahí. La que Dios provea, una sierva de Dios. Ahí está. No tiene que apostarle al Señor. Todo. Uno cuando se mete con el Señor ese es el plan A, el plan B, el plan C. El plan A es el Señor, el plan B es el Señor, el plan D, el E, el F, todo está en el Señor. ¿Listo? Y mire, es que por eso a estos hombres, a Pedro y a Juan,
Los metieron a la cárcel y les decían, ya no prediquen más. Les prohibimos que hablen en nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y ellos qué hacían? Lo sentimos mucho, nos perdonan, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y seguían predicando el Evangelio. ¿Listo? Si usted quiere ver el poder de Dios, si usted quiere que en su vida se note que usted está bajo el poder, la influencia del cielo, pues hay que meterse con toda. ¿Listo? Con espíritu, alma y cuerpo. En el mundo dicen con alma, vida y sombrero. No, acá es espíritu, alma y cuerpo. Con toda, apostando todo por el Señor. Así es como el Señor poco a poco se va manifestando. Y a pesar de que seamos hombres sin letras, del vulgo, sin nada, se va a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo pongo los tributos de tus hijos y de tus hijas en tus manos. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Jesucristo, por este gran privilegio, Señor, como te lo decíamos ayer en el devocional. Gracias por el privilegio. Nos sentimos, Señor Jesús, nos sentimos privilegiados, muy honrados en extremo de que tú, Jesucristo resucitado, Jesucristo en espíritu, hayas querido venir a morar por la fe en nuestros corazones. Gracias, gracias, nos sentimos muy bendecidos, extremadamente beneficiados, bienaventurados de que el Espíritu de Dios esté en nosotros, de que el Espíritu de Dios nos hable, de que el Espíritu de Dios nos convenza. Nos sentimos muy beneficiados de tener sobre nuestras vidas la influencia del cielo, porque eso es lo que sucede cuando creemos, cuando nos entregamos, cuando esperamos, cuando confiamos, quedamos a expensas del poder del cielo, del poder de lo alto, de un poder invisible, de un poder que no lo podemos mirar, pero que ahí está, obrando a nuestro favor. Ahí está. Si el Señor nos abriera los ojos, muchos veríamos un ejército alrededor de nosotros, ordenado, formado, con escudos alrededor de nosotros para librarnos, defendernos, para pelear nuestras batallas. Por eso te damos gracias. Porque el que viene del cielo es sobre todos, y nosotros estamos bajo el poder del Hijo de Dios, del que descendió del cielo. En esta mañana oramos, Señor Jesucristo, por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, su familia, todos los pastores del ministerio, cada ovejita de este ministerio, Señor, desde la más tiernita, desde las recién nacidas, Señor, hasta los más antiguos, oramos para que tú les guardes, les bendigas y les protejas, y que estas campañas evangelísticas, estas campañas apostólicas que empiezan en el ministerio por medio de nuestro apóstol sean grandemente bendecidas, Señor, grandemente bendecidas. Oramos por la paz de tu pueblo amado Israel. Bendice a Israel, guarda a Israel. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.